Hoy el pueblo grita. Hoy el pueblo llora. Hoy el pueblo lucha. Hoy Chile se levanta y exige dignidad. Elige no seguir callando las injusticias. Elige no tener miedo a un futuro incierto. Elige dejar de sobrevivir el día a día para comenzar a vivirlo. Sale a las calles armados con ideas, con esperanzas, con la certeza de que todo va a cambiar. A batallar por los que quedaron atrás y por los que vendrán. Chile se pone de pie y dice basta. Basta a las injusticias, basta a los abusos y basta a la opresión. 30 pesos fueron el detonante del mayor levantamiento social e ideológico desde la dictadura. Es como una invasión alienígena. Estamos sobrepasados, decía nuestra primera dama. Están sobrepasados porque nunca nos creyeron capaces. Pero hoy el pueblo despertó y decidió que nunca más caminaríamos con vergüenza ni con resignación, sino que lo haríamos con la frente en alto, porque este es nuestro país, de su gente, y esa gente está reclamando lo que les pertenece. El 18 de octubre quedará marcado para la posteridad como el día en que la clase gobernante se dio cuenta de que ellos están para servir, y temerosos de tener que ceder algunos de sus privilegios, decidieron atacarnos, tildarnos como un enemigo, declararnos la guerra, de teñir las calles de sangre, con el deseo de que el pueblo desista. No podían estar más equivocados, porque esta es una lucha personal y a la vez colectiva, sin una cabeza clara a la cual cortar, fruto de una catarsis social que ellos mismos provocaron, un estallido, un grito de impotencia, que sale desde lo más profundo de nuestros corazones. Nos tratan de callar, nos tratan de cegar, nos apuntan a nuestras cabezas, pero ¿saben qué? Este sacrificio es un sacrificio que estamos dispuestos a aceptar, porque aquellos que no son capaces de sacrificar algo nunca podrán cambiar nada, porque si de algo sabe el chileno es de sacrificio. Hoy las calles huelen a lacrimógenas, y aunque nuestros ojos lloran, nuestra alma está contenta, porque también podemos oler la esperanza, y con ella el pueblo la avanza. Las consignas son claras: no más muertes, fuera Piñera, queremos una nueva constitución, baila Pikachu, y ya que estamos aquí, chúbalo Carol Dance. Aquí comienza, todo tiene su ciencia. Tremenda editorial hemos tenido, potente. Yo creo que da un muy buen contexto de a lo que nos vamos a referir en esta jornada y como es tradicional vamos a partir ya presentándonos para que sepan quiénes vamos a estar aquí adelante en este podcast, el segundo organizado por Agrupación Científica Ojos del Sur y que hemos denominado Chile Despertó. Algo, un alarde de originalidad. Pero nos pareció importante tomar acción respecto de esto que estamos viviendo como sociedad chilena. Así que vamos a partir con quien hizo la editorial. Matías. Mi nombre es Matías Enríquez, soy estudiante de biotecnología y estamos aquí para hablar de un poquitito de nuestra contingencia nacional. O sea, nuestra contingencia nacional, perdón, ya partí con el pie izquierdo. con Claro. Sí, con la contraderecha. Perfecto. Bueno, Eli. Sí, Eli. Me presento, yo soy Elizabeth, estudiante de geología y bueno, estamos acá por lo mismo, para hablar de la contingencia, lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Bueno, y quien les habla en esta ocasión, ¿cierto? Quien está ya repitiéndose de nuevo el plato, ¿cierto? Sí. Mario Rebolledo, aquí estudiante de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica. Así que, como pueden ver, como ya se hizo evidente, somos de distintas áreas. Nos agrupa esta organización científica, Ojos del Sur, que surgió al alero de el tema del eclipse, aquí en Nueva Imperial. Saludamos también a la gente de la municipalidad, al equipo que nos apoyan en este tema del podcast y de los cafés científicos que estamos realizando y que pronto vamos a hablar más de aquello. Y bueno, como agrupación decidimos que era importante hacer nuestro aporte y que fuera también bien variado, así que esperamos se dé una discusión bien interesante y que salga algo que permita informar a la gente de algún modo, o no sé si informar, pero dar una opinión desde nuestra realidad, desde la realidad de cada uno. En el fondo es básicamente eso, ¿cierto? Uh-huh. En ese sentido vamos a partir con
una de las preguntas que yo creo que son un poco el alma de esto, ¿ah? Claro. Y que es, ¿cuáles son los principales ejes que creen que llevaron a Chile al conflicto que estamos teniendo en este momento? No sé, ¿quién quiere partir? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, puedo empezar yo. Perfecto. Yo creo que acá lo principal, lo que llevó a este estallido social, como le llaman algunos, es la desigualdad. La desigualdad que hay en todo: salud, educación, justicia, etcétera. Igual, en mi opinión, siento que las instituciones están muy corrompidas. O sea, no se puede confiar en el Congreso, en el Poder Judicial, en carabineros, en militares. Entonces yo creo que por ahí parte un poco todo este estallido. Sí, la desigualdad. Tremendo tema. Es que lo que pasa es que se marcó una línea muy clara entre quienes tenían los recursos, que también los administraban, y el resto del pueblo. Claro. Entonces, básicamente, se vieron por años y años, nos vimos en todos en general afectados por todo este tema de que las legislaciones eran injustas, no se podían generar cambios porque estábamos atados a una constitución ya obsoleta. O sea, somos el único país de Latinoamérica que aún tiene una constitución vigente formada en dictadura, algo no menor. Sí. Somos el único país del mundo con el derecho a aguas privatizado. Sí. Amparado por la Constitución. Claro, amparado por la Constitución. Ese es el tema. El tema que se está legislando no en pos de los intereses de Chile, básicamente, sino que de quienes tienen el mando. O sea, están haciendo autolegislaciones propias, ley de pesca. Es que, bueno, es bien difícil que se pueda legislar de forma independiente cuando son las empresas, y eso ya lo vimos, ¿cierto? El financiamiento irregular de la política. Son las empresas las que están poniendo las lucas para que los diputados y senadores hagan sus campañas. Entonces, ¿cómo puede un diputado o un senador legislar hacia la comunidad, hacia el ciudadano común, cuando son los grandes poderes, las 7 familias de Chile, cuando son un par de empresas nacionales y transnacionales? Mate, Luxich, Piñera. Claro. En el fondo, cuando le debes favores a la empresa. Es que claro, porque esas lucas que se le entregan, que, oye, no son menores, de repente son una campaña senatorial, cuesta, por lo que recuerdo en aquellos tiempos, como 500 millones de pesos. Y 500 millones de pesos no es una cifra que tú puedas conseguir con un par de personas en la calle. Entonces, cuando estás de esa forma haciendo la política, que ahora se supone que en estas últimas elecciones no fue tan así, pero veamos y los compromisos ya están adquiridos desde hace mucho tiempo, porque también son los mismos políticos los que terminan generando empresas, ¿cierto? Empresas relacionadas con los servicios. Y ahí de nuevo caemos en una trampa, que es lo de la Constitución, que nuestra Constitución dice que el Estado no es proveedor de servicios, claro, ¿cierto? El Estado no provee educación a menos que los particulares, los privados, no la entreguen en algún lugar. Entonces, si no es rentable hacerlo de Lonquimay hacia la cordillera, ¿cierto? Si no es rentable tener allá un colegio privado, bueno, el Estado que se encargue. Pero si no, el Estado no tiene nada que hacer, porque son los privados los primeros llamados a atender esto. Entonces, se termina dando un círculo donde todos están de algún modo conectados: políticos, empresas, grandes intereses, todos mezclados de alguna forma, en que si tú intentas desbaratar por un lado el sistema, por el otro te amarran. Entonces, eso yo creo que es lo que vino a cansar a la gente, y no es algo que vaya pasando hace poco. Es algo que viene siendo sistemático y viene siendo, además de ser sistemático, es muy cruel con la gente en general. Es muy cruel, si ese es el punto, ¿cierto? Porque si tú no tienes plata, no tienes salud. Si tú no tienes plata, no tienes buena educación. Si tú no tienes plata, no tienes buenos abogados. Entonces,
vemos que hace un par de años se quemaron, fallecieron quemadas varias personas, ¿cierto? En la cárcel de San Miguel Sí. por vender CDs piratas. Por vender sí, pirata. Y las empresas coludidas, los Delano y no recuerdo el nombre del otro, terminaron yendo a clases de ética, ¿cierto? Entonces, cuando tuve, o el hijo de Larraín, Claro, Que y atropelló el a una nivel persona de y quedó crímenes libre. es pero súper desequilibrado porque los otros roban millones y millones, mientras que uno por vender Claro. pirata murió, Es muere quemado murió en una quemado, cárcel. de la peor forma. Mira, algo que pasa mucho con los países latinoamericanos, no recuerdo dónde escuché eso, es que nuestras leyes son súper duras, pero el cumplimiento es flexible. Y en los países desarrollados, las leyes son muy flexibles, pero el cumplimiento es muy estricto. Es decir, ese es como un tip para diferenciar un país desarrollado de uno no desarrollado. Entonces, básicamente, si tú tienes los recursos suficientes para costearte un abogado, básicamente tú puedes saltarte o ocupar triquiñuelas legales. Conversado. Porque si bien todo el tema que estamos hablando de que, claro, este tipo de cosas se permitieron porque nuestra constitución, porque nuestra legalidad lo permite, que es un tema no menor que también lo vamos a tratar más adelante del por qué una nueva constitución. Pero al final nosotros estamos amarrados a esta Carta Magna, que en este caso es quien nos dicta cuáles son los derechos y cuáles son los deberes. Sí, y es tan terrible. Me quedé pegado con un tema de las leyes, pero Ujú. incluso en lugares, o sea, siento que nosotros carecemos un poco de, se podría decir, honor. Porque los japoneses, cuando sus políticos han cometido algún crimen Ujú. a la honorabilidad en el fondo, Harakiri. son se les inhabilita, e incluso algunos creo que han llegado a matarlos, ¿no? No sé. No lo Pero sé. no recuerdo si, no, Japón no. Omae wa mou chindeiru. Bueno, pero hay Yo creo haber culturas escuchado una noticia, donde sí, sí, que donde son castigos si hay drásticos. sí. Sí. Y por lo menos la Sí. inhabilitación De hecho, total al del menos tema. un sistema parlamentario que he estado siguiendo con bastante atención es el sistema sueco. Por ejemplo, el sistema sueco dice Ya. que los parlamentarios no se pueden subir el sueldo porque están amarrados a X cantidad de sueldos mínimos. Es decir, si ellos quieren ganar más, tienen que legislar Mucho. para ganar el sueldo Para- mínimo. mucho menos que Ahora, 40 veces. Sí, mucho menos, mucho menos. De hecho, la ganancia de un parlamentario allá es de 3 millones de pesos chilenos brutos. ¿Cachai? Eso, bueno, ellos no tienen de partida, no tienen todas las asignaciones que tienen acá por asesoría, no tienen transporte, acá a los diputados, senadores se les da transporte, allá ellos, el único que tiene derecho son el presidente y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, que pueden utilizar un auto en 2 ocasiones al año. Perfecto. ¿Cachai? Si a los ministros que son desde partes más externas desde Suecia, aunque Suecia es un país más pequeño para con Sí. Chile, digamos, en cuanto a extensión en distancias que hay que recorrer, a ellos se les facilita un departamento si son solteros de una habitación, cocina, si son casados, 2 habitaciones, matrimonial, hijos. Y el sueldo, ponte tú, no sé, pues, de un profesor es de 9 millones. O sea, es decir, quienes son diputados no están dentro del porcentaje de personas con mayor ingreso. Acá, No son la élite, digamos. claro, acá un diputado en Chile, que es algo muy grave que pasa porque se pierde el concepto del estar ligado al pueblo. O sea, como un diputado que gana alrededor de 9 millones de pesos, que ya pertenece al 1% más de mayores ingresos, va a poder legislar versus el 99%. O sea, como una persona que pertenece a la élite va a poder entender los problemas sociales. Pero, ¿sabes? Yo creo que no pasa solo porque ganen 9 millones de pesos. No, Pasa porque es ellos que- se terminan desconectando de la claro, realidad. sí, el otro ese día es vi el un tema. reportaje de hace harto tiempo, porque lo vi hace un par de años, yo creo, pero ahora volvió a salir a flote, que le preguntaban el precio del metro a los Sí, el diputados precio del metro, del No tenía pan. ni y idea. no tenían idea. 290 pesos decían. Le preguntaban el precio del pan y no tenían idea. Entonces, ese siento yo que es el problema fundamental. Ese Claro, pero es igual el... yo creo que parte un poco de lo que dice Matías, porque ya al tener más recursos no tienen necesidad de utilizar lo que utiliza la gente común. Claro, ponte tú, no sé, por lo que sí, los parlamentarios suecos les dan como una tarjeta VIP. ¿Cachai? Una de Y una tarjeta de transporte que alcanza a cubrir 50 viajes mensuales. Es como un paso O sea, escolar, algo Sí, así. ni siquiera es lo que ellos gasten, se les reembolsa. No, ellos tienen 50 viajes mensuales asignados para transporte público y es como ellos se movilizan. Es que ese es el tema. Actualmente
más que los 9 millones en sí que ganan los políticos chilenos, es que ese sueldo, comparado con el resto de la sociedad, te pone en un pináculo que te hace ser parte de la élite. Sí. Y tú, como parte de la élite, básicamente te desconectas con el resto, y si vas a legislar, vas a legislar para la élite, cosa que ha estado pasando por 30 años. Al final la política chilena terminó siendo como los calcetines, izquierda-derecha es la misma cuestión. Se terminó, porque claro, si bien ahora la consigna es fuera Piñera, renuncia Piñera, o sea, a Piñera le tocó el estallido social. Ahora tampoco estamos defendiendo un poco a Piñera porque se ha No, digamos, pero pudo haber sido para cualquiera. Pero claro, pudo haber sido para Iba a cualquiera. pasar tarde o temprano. Claro, tarde o temprano iba a pasar. Es que en el fondo es el abuso sistemático nomás. Claro. Porque cuando te han subido el precio del transporte público como 3-4 veces en 3 años, entonces hay sin duda una desconexión, porque el transporte público es lo que utilizan todos, po. Entonces, si tú piensas, y después salen esas frases tan desafortunadas como compren flores, porque están más baratas ahora. Sí. Sí, Es que eso es lo otro. que humillan a, Sí, a claro. la gente, humillan. Pero yo Que no- claro. yo no sé En si su esta persona- realidad, ellos, en su burbuja, no sé, se pueden reír de eso, pero yo no me voy a reír de eso. A mí me No. humilla que me digan eso. Claro. No, y lo peor que como las flores subieron Mm. mucho por Semana Santa. Ujú. O sea, por Sí. el día de Sí. los... ¿De los muertos? Sí, el 1 de noviembre. Sí, Así no- que ni no sé siquiera cómo es la fecha. están... Día de todos los santos. Eso, ese. claro, a eso me refería. El día de los finados. Entonces, yo creo que en el fondo estamos aquí viendo el resultado de estos 30 pesos, ¿cierto? Que Ujú. fueron el gatillante, pero en el fondo termina siendo la gota que ni siquiera diría yo que rebalsó el vaso, Sí, sino es que la sí. requete rebalsó, Sí, es porque que- al final todos teníamos, yo siento que no hay prácticamente ni un chileno, incluso los de la élite, porque Ujú. seguramente ellos también los recursos no son ilimitados cuando tienen que seguir un tratamiento de cáncer para algunos Claro. de sus familiares, ¿cierto? Ujú. Y necesitan comprar medicamentos que cuestan 200.000 pesos toda la semana. Yo creo que todos nos vimos afectados, y en algún momento esto lo que hizo fue hacernos unir y decir, tu problema es mi problema, y es el tuyo, y es el de todos. Ujú. Y eso yo Que- creo que es el punto, y es es lo más importante que hizo que esto prendiera, po. Como Esto prendió, cabrón. claro, esto no sí prendió, cabrón. Esto sí Esto prendió. sí prendió. Es que- Y prendió porque nos pega a todos. Es que es tan transversal y profundo que es imposible que no te veas afectado tanto tú, algún cercano o algún conocido. O sea, es un tema que a todos nos toca, Claro. básicamente. Todos estamos endeudados con el CAE, todos tienen un pariente que gana una pensión indigna Todos nos vamos a jubilar Indigna. con AFP. con AFP. Bueno, Entonces- otro tremendo tema. Claro. Ya hemos visto, ¿cierto? Que este es un problema que nadie se puede hacer el Mm. loco. Nadie puede decir, oye, ¿sabéis qué? Estos cabros andan protestando, o estas familias, porque reconozcamos que este es un tema no de un área específica. Ujú. Entonces, desde los niños, ¿cierto? Que tienen que pagar 200 y tantas lucas por ir a un jardín infantil. En adelante estamos con problemas. Ya habiendo visto esa parte, vamos a la siguiente pregunta que dice: ¿a qué creen que se debe la violencia ejercida por los manifestantes? Mira, Esta forma de manifestarse que implica barricadas, implica cierto, de repente, incendio de algunas cosas, ha implicado una confrontación con las fuerzas policiales y militares en su momento, que ya afortunadamente se terminó ese estado de excepción, ¿cierto? estaba Aquí- de sitio. Estado de sitio en varios lugares. ¿A qué creen que se debe? Mira, como ya debatimos más o menos qué fue lo que nos trajo a este punto, yo creo que ahí esta manifestación surgió como una expresión de la impotencia, de que no podemos hacer nada, ¿cachai? De que el chileno estaba impotente, con las manos atadas ante lo que está haciendo la clase gobernante, digamos, en general. Entonces, y ateniéndolo un poco a un contexto más histórico, difícilmente vamos a poder encontrar revoluciones sin violencia. O sea, es una manifestación tan humana
como la paz. Y es parte de nuestra naturaleza humana. O sea, en los 60.000 años de existencia del homínido moderno, solo hemos estado 900 años en paz. Solo 900. O sea, es decir, es una parte de expresión, es una forma de expresión del ser humano, muy natural. Entonces, si a eso le sumamos que es un estallido, es como, esto fue al final, terminó siendo un estallido social, pero de todos los sectores. O sea, no hubo ninguna coordinación como se trató de hacer de ver en su momento, ni por videojuegos, ni por ningún... Fue espontáneo. Fue espontáneo, o sea, fue la rabia de la gente. Y eso queda claro con que no hay un líder. No hay un líder. Y que los partidos políticos tampoco se han involucrado. Porque uno va a las marchas y ve, vamos a hacer link al tiro con eso, ve las banderas de Colo-Colo, la U y Católica juntas, pero no ves la de ningún partido político. No. Entonces, igual yo siento que las demandas son tan claras que ni siquiera necesitas un líder para ir a interpelar al gobierno. Es claro lo que se pide. Pero a mí me pasa que veo, disculpa, pero veo en estos días, bueno, vamos a decir que hoy día es 14 de noviembre, ¿cierto? Para darle contexto a esto, para que sepamos más o menos dónde estamos. Y veo, por ejemplo, que ayer se estaban haciendo múltiples reuniones entre los de la bancada de Chile Vamos y la de la Nueva Mayoría y los partidos descolgados más a la izquierda, ¿cierto? Pero tú dices, oye, ¿por qué se están reuniendo ellos? Si lo podrían haber hecho hace mucho. ¿Y por qué sigue siendo la élite política la que está definiendo los temas y no se invitan a esas reuniones a interlocutores válidos? Claro. Pero ahí surge la misma pregunta, ¿cierto? ¿De quiénes son interlocutores válidos? ¿Es un interlocutor válido? Carol Dance. Bueno, tal vez no. Pero ¿qué es un interlocutor válido en el fondo? ¿Cachai? Porque en el fondo todos tenemos esta tal vez la idea relativamente clara. Pero probablemente si yo voy a hablar sobre constitución y no soy un constitucionalista, es complicado. Y si yo voy a hablar sobre pensiones, pero no soy un analista financiero de los más pesados, ¿cierto? Que haya hecho una buena sacada de rollo al sistema, probablemente yo voy a decir, lo de las pensiones está mal. Pero ¿cómo lo bajo? Es que claro, a mí me pasa que varias veces he discutido, porque últimamente todos hemos hecho nuestros mini cabildos con cualquier persona en la calle, en la micro. Qué bonito incluso, eso. Sí. Incluso yo me ha tocado conversar así como en la fila del supermercado, Sí. así como que están todos así que yo... Me pasó en el mecánico. Esta Piñera. Claro. Y empieza. Sí. Y empieza. Entonces como que varias veces me han hecho la pregunta así como, ¿no? ¿Y cómo creen que se puede solucionar? No sé, por el tema de las AFP. Me pasó conversando el otro día con mi madre. Y yo le decía, no sé cuál es el sistema. Porque si bien nosotros tenemos un sistema privatizado, ¿cachai? Que está manejado en manos de privados, el sistema de reparto, por ejemplo, México tiene un sistema de reparto estatal. Y en México ya se vio un problema que la mayor cantidad de los dineros se fueron entregados a las jubilaciones actuales. Es decir, los que estén jubilando ahora o más adelante van a quedar con una menor, ¿cachai?, cantidad de pensiones que los que están jubilando en el momento de ahora. Entonces, es decir, los trabajadores de ahora están pagando las pensiones de ahora, pero va a llegar un momento que el sistema va a colapsar sí o sí. O sea, se forma una burbuja. Sobre todo si hay un problema con la tasa de natalidad. Claro, sobre todo si hay problemas y nos metimos en temas económicos. El peso, los pesos latinos son débiles frente a monedas más estables como el dólar o como el euro, por ejemplo. Eso ya es un tema económico importante. Lo podemos ver que ayer sobrepasó la barrera de los 800, que es una barrera psicológica terrible. Entonces, igual, el Mario, tema, como que sí, volviendo a la pregunta que estabas haciendo, sí, ¿cuáles serían los interlocutores válidos? O sea, yo creo que igual a eso va esto de querer asamblea constituyente, claro, donde el pueblo, la gente pueda elegir a los que creen que son representantes válidos. Yo creo que por ahí va. Por ejemplo, el tema. en temas de medicina, no sé, hay muchos doctores reconocidos que podrían aportar. En temas de educación. Y hay quienes están sacando la voz. Claro, hay quienes están sacando la voz. No sé, con el mismo tema que lo vamos a linkear un poco más tarde, el tema de la violencia, la gente que ha perdido la visión. Se está dando un paso adelante el presidente de oftalmología chilena,
A nivel local, acá los rectores de la Universidad de la Frontera de la Universidad Católica están dando un paso adelante y poniendo una posición clara, prestando, al menos en el caso de nosotros de la UFRO, se están prestando las instalaciones para realizar cabildos, para realizar talleres, para realizar capacitaciones, se está apoyando con insumos médicos a los chicos de enfermería que están brindando una gran labor. ¿Hay un puesto de enfermería en la UFRO? Hay un puesto de enfermería que está se disponible. Está quedando sin insumos. Sí, también hacemos un llamado. Hacemos un llamado. Voy a buscar el Instagram de ellos. Porque sí, tienen un Instagram. Sí, lo vamos a buscar. Pero de hecho reciben Brigada donaciones. Primer Auxilio, creo que se llama. Brigada Primer Auxilio de la UFRO. Sí. Están al frente del hospital y reciben donaciones ahí mismo en el lugar. Pueden ser gasas estériles, etanol 70%, bombonas de suero, bicarbonato, limones, sí. Desinfectantes. Para hacer bien el link, en Instagram lo pueden encontrar como primeros-auxilios-Temuco. Bueno, y ahí ellos tienen publicado, y claro, dice una lista de las cosas que van necesitando, que son básicamente las que has ido nombrando, y algunas otras. Pero sería interesante que pudiéramos en ese sentido generar un poquito de apoyo para los chicos que han hecho buena parte de la resistencia. Sí. Tal vez no la resistencia para la gente que ha estado en la primera línea, ¿cierto? Uh-huh. Y que son los que reciben las balas, de hecho, literalmente las balas. Estar en primera línea es bastante duro. A mí me tocó estar un par de días porque con una compañera veterinaria, una compañera de trabajo, surgió la idea de salir porque ella era más revolucionaria que yo nunca había ido a una marcha porque yo nunca había sentido, como decía, ya, ¿para qué voy a ir a una marcha? Uno más, uno menos, como que no sentía cuál era mi lugar. Entonces un día me dijo así como, oye, mire, ¿No te sentías representado por los movimientos? No es que no me sentía representado. O sea, yo estaba haciendo el aguante, el apoyo, pero no sentía que yo iba a hacer un aporte al ir a la marcha. ¿Cachai? Porque si uno más saltando, uno más gritando, no era mucho aporte desde mi punto de vista, ¿cachai? Quizás alguna persona puede encontrar que es lo contrario, que decir, no, hay que ir. Pero yo no lo sentía así, entonces no iba, porque tampoco iba a ir como a sacarme fotos para el Instagram, ¿cachai? O sea, iba a hacer algo con conciencia, con todo, sino para qué. Entonces surgió esta idea de poder, así como, no, mira, tengo delantales, ¿cachai? Compremos un poco de suero, tengo unos bicarbonatos, ella tiene conocimientos médicos, yo me di el tiempo de estudiar manuales de primer auxilio que están en la página de la Cruz Roja, que descargué varios, así me pegué varias, leía. También por mi trabajo me ha tocado también realizar un poco de trabajo en una veterinaria, así que me ha tocado una y otra vez realizar procedimientos médicos a animales en este caso, pero para fines prácticos de primer auxilio tenía más o menos las capacidades. Entonces decidimos salir y estuvimos en primera línea. O sea, nos tocó estar ahí, nos tocó estar en el hospital, aguantando a la gente, sacando las lacrimógenas. Me tocó arrastrar gente afectada por las lacrimógenas que no se podía mover. O sea, fue duro. Perdigones pasaron a escasos metros de nosotros. Una experiencia súper fuerte que me sucedió. En realidad fueron como todas experiencias súper fuertes. La primera fue que en un momento nos acorralaron, ¿cachai? Un pelotón de carabineros y estuvieron a nada de dispararnos a 3 metros. Un escopetazo. No me sorprendería. ¿Cachai? Sí. O sea, y solo porque me levanté y estábamos con delantal y de asistencia médica no nos dispararon. O sea, si hubiéramos sido manifestantes normales, no cabe duda que nos habrían disparado. Bueno, pero no. Yo creo que en ese caso hubo un poco de criterio del personal policial, porque en otros casos o sea, todo. Uh-huh. No hay ningún reparo en distinguir. Yo creo que hicimos de inmediato el nexo uh-huh. con la siguiente parte, ¿cierto? Que es, hay un punto de comparación entre la fuerza ejercida por los manifestantes y las Fuerzas Armadas, y si están de acuerdo con la forma de manifestación. Ambas cosas yo creo que van muy conectadas, ¿eh? Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de cómo se están llevando las manifestaciones siempre y cuando sean simbólicos. ¿Cachai? O sea, ¿cómo simbólico? O sea, no simbólico, mientras se esté enviando un mensaje. ¿Cachai? Claro. Ponte tú, no sé, no es lo mismo romper un negocio por romperlo que botar el busto de Pedro de Valdivia, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Ambos son actos de destrucción, pero hay uno que tiene un mensaje. Entonces, yo encuentro que la violencia o cómo se está llevando esto es válido mientras se busque entregar un mensaje, porque estamos realmente claros
que la vía pacífica no es opción para el gobierno. Es que, y ¿Por conecta con la pregunta que estábamos Ujú. hace un ratito, pero ¿por qué tuvimos que llegar a la violencia? ¿Por qué tuvimos que llegar a este estado donde de verdad es violento? Y, por ejemplo, en mi caso personal, yo le he dicho esta semana, le dije a mi madre que no fuera a trabajar ni el martes ni el jueves. Ella es independiente, lo puede hacer. Ujú. Pero porque de verdad siento que se puede dar un ambiente demasiado complicado Ujú. como para que ella, que no está preparada, no está en la volada de andar en una... Como Ujú. en para una- arrancar, digamos. No sé si va a poder arrancar o si pasando con el vehículo le va a pasar algo, ¿no? Ujú. ¿Cachai? Entonces, pero pasa que las manifestaciones pacíficas se realizaron aquí en Chile y durante muchos años. Por Muchos ejemplo, años. las yo creo que no manifestaciones fueron de... consideradas. Yo creo que la manifestación siempre empieza pacífica. Lógico. Por lo lógico. general, a menos que con una barricada, pero una barricada tampoco es algo tan así. Claro, o sea, mira, Claro. por ejemplo, algo muy que puede evidenciar esto es el actuar desmedido de las fuerzas policiales. Yo creo que ahí O parte sea, la que violencia. estamos claros, Sí. porque el ejemplo que voy a dar es que cuando estábamos en el hospital, todo era canto, todo era marcha, y en un momento se levantaron las manos en señales de No más violencia. no más violencia, y Carabineros respondió lanzando 3 lacrimógenas Sí. a la multitud. Después vamos a revisar un poquito Eso. Sí. lo que es el actuar, Yo- cómo tiene igual- que actuar Carabineros, pero es decir, el mensaje que nosotros estamos escuchando desde el gobierno, estamos en guerra, después no estamos en guerra, no, queremos una vía pacífica, pero a la vez se sacan más contingente policial en la calle y se hace un llamado A los en retiro. a los en retiro, a los ¿cómo Oye. se llama? Sirenoman y Chico Percebes de las Claro. fuerzas policiales. Oye, Entonces me como que parece muy- el mensaje no está tan claro, ¿cachai? O sea, me pasa haciendo un poco alusión a una frase que tenía, casi un meme del Bombo Fica, cuando estábamos en las manifestaciones, o sea, nosotros fuimos protegidos por los manifestantes, o sea, los encapuchados Por a los nosotros nos capuchos. protegieron, No sé si ustedes y vieron- quienes estaban ejerciendo la violencia eran carabineros, nos sentimos apañados por los choros, He ¿cachai? De visto- hecho, eso pasa, Sí. eso pasa. O sea, en mi experiencia es Carabineros quien empieza la violencia. Sí. Sí, Y, y Entonces- luego intentan justificarla de algún modo, pero en el Claro. fondo son ellos los que inician. Y me ha pasado que he escuchado en más de alguna oportunidad que dice, me siento más seguro cuando no están los pacos. Es que es así, En- sí, ¿Cachai? yo creo que que es así. Tú sobre vas a una todo marcha ahora. y mientras menos fuerza policial haya, uno se siente más seguro porque Ujú. resulta que el tipo del lado está en la súper buena onda y están todos... Es que ahora- el ambiente de compañerismo que se ha dado Sí, y es bacán. de viejo estoy contigo y Sí. nunca caminarás Es solo, que no, po, de ¿cachai? verdad, Y ahora es terrible. Ujú. Eso a mí me pasa, yo como que ahora de verdad les tengo miedo a la policía. Pero sí, Porque, no sé, Ujú. puedo ir caminando, pasa un zorrillo y otro gallo disparando. Sí. Te puede llegar a ti, ¿cachai? el otro día yo iba pasando en un contexto distinto, pero pasé cerca de las manifestaciones y pasó una lacrimógena a 1,5 metros mío. Y al final tuve que tomar la decisión de si seguir adelante o devolverme hacia donde estaban carabineros. O sea, Ujú. era o pasar por medio de la lacrimógena No, yo me tiro por la lacrimógena. o Sí, devolverse a carabineros. Me fui por la lacrimógena. po. porque no sabes qué. Porque claro, uno lamentablemente, y lamentablemente porque hay que recordar que antes de esto, de este tema del desfalco de carabineros, Era una de las instituciones con. mejor Sí. valoradas, Ujú. era una de las instituciones mejor valoradas en Chile, Sí. a pesar de la carga post dictadura militar. Ujú. Con el tiempo habían logrado Resarcir su imagen. sí, uno hablaba y decía Carabineros un amigo en tu camino. Sí, po. Hoy en día nadie se... O sea, yo creo que las mamás antes decían cualquier cosa, háblale a un carabinero. No sé si se acuerdan, ¿sí o no? Yo Sí. creo que a todos nos dijeron, Sí. si te sientes perdido, si te Que sientes algo, háblale a un carabinero. lamentablemente Y hoy en día llegamos nadie. al punto de que si Carabineros nos llega a tomar detenido tenemos que gritar nuestro nombre, nuestro root para no desaparecer. O sea, Sí. llevamos, terrible. ¿cuántos? Casi 21 días, 25 días de manifestaciones y llevamos 24 muertos. O sea, ni en el levantamiento armado en Libia murieron tantas personas, perdón, en Líbano murieron tantas personas. Es decir, estamos hablando que están sucediendo Y tenemos, cosas bastante graves. O sea, tenemos un récord mundial ujú. de personas heridas
por balines en los ojos. O sea, Ni siquiera es el... es que Están considerando los que les tema- llegan en otras partes del cuerpo. Solamente el los tema que no hay de los discusión, yo creo que no hay una discusión de que si Carabineros está actuando mal. Carabineros está actuando mal. Carabineros está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Carabineros está abusando. Carabineros está violando. Carabineros está matando. Y en su momento las Fuerzas Armadas también. En su momento. Sí. De hecho, otra Y la experiencia PDI, que ya... la PDI se la está La llevando un PDI poco también. pelada, Sí. pero Todas pero las hemos fuerzas visto- del orden, ¿cómo se les llama? Ujú. Claro. La institucionalidad en Chile no está funcionando. No está funcionando, es una institución rota. No, o sea, los altos mandos defalcan dinero, los bajos violan, los mandos medios encubren. ¿Cachai? O sea, estamos hoy día con el aniversario de la muerte de Catrillanca, todos sabemos cómo se manejó Sí. la muerte, más allá de que si compartimos o no, estamos hablando de una pérdida de una vida humana. Una Sí. vida humana que se trató de encubrir, Claro. de que se mintió. Que se Pero- metió. Y fueron las Y instituciones. fue la institución, y Desde fue el ministro del ministro del Interior Interior hacia hacia abajo. abajo. O Entonces, sea, Sí, absolutamente. O sea, grave, es un grave, tema grave. institucionalizado. Y bueno, ahí llama la atención que las grabaciones de la muerte de Camilo Catrillanca aparezcan meses después. y liberadas por Ciper Chile, ni siquiera por Carabineros. Y la Molotov que le llegó a las carabineras aparezcan un par de minutos después. Mm. O el carro policial que estuvo a punto de darse vuelta También. ayer, que lo estuvieron empujando mucho, aparecen de inmediato. Entonces, las instituciones están actuando, además de que Carabineros está violando todos sus protocolos, ¿cierto? Mm. En las calles, hay desde los mandos Ujú. y desde los mandos políticos y operativos, hay un intento de justificar la violencia, hay un intento Hay respaldo. de Sí. buscar a esas respaldo popular, acciones. y en ese sentido los medios de comunicación también cumplen un Sí. rol fundamental. Sí. O sea, De hecho, nosotros, si podemos tener una opinión formada, Sí. una opinión un poco más objetiva desde nuestro punto de vista, Ujú. porque veamos qué dice la gente que nos está escuchando, Ujú. pero por lo menos yo creo tener una opinión un poco más objetiva porque literalmente apagué la tele. Ujú. En mi Que casa la muy manera- poco se ve tele en estos días porque estás recibiendo una información donde viciada. viciada. Y, Muy una información... manipulada, Pero demasiado claro, manipulada. es que ¿qué tipo de información puedes recibir si Canal 13 es de los Luxich? Mm. Si... Sí. Mega de Heller. Claro, ¿cachai? Entonces, Te viene el Que canal ven desde el estatal. gobierno. entonces La red mete película. Sí. claro. Bueno, tenemos todo ese problema y luego empiezas a analizar los diarios, las radios. Tienen la misma lógica todo. Mm. Si al final estamos todos o sea, si tú te informas mediante los medios tradicionales, estás recibiendo la información solo la que te quieren dar. Pero, Mm. por ejemplo, veía el otro día que manifestantes, una señora fue y dijo: chiquillos, por su culpa no he podido sacar platita del banco Mm. y no he podido sacar mi sueldito. Y fueron los chicos, los capuchas, los vándalos, Camotero. claro, los delincuentes, ¿cierto? Mm. y fueron, tomaron una bolsa y dijeron: cabros, una cuchita para la señora. Y la señora se fue con unas cuantas luquitas ahí, porque fueron los capuchas quienes le hicieron una cucha para que la señora pueda sobrevivir un par de días más, ¿cachai? Entonces estáis hablando de ese nivel Sí. pero eso no va a salir en la prensa tradicional. No. Eso no lo van a mostrar porque y tal vez no sean todos los capuchas los que hacen eso. No, es ¿Cachai? que, Pero- como en todo movimiento hay un sector siempre más radical, ¿cachai? Estamos Pero- hablando, pero no podemos hacer como nos quieren mostrar que es la totalidad. O sea, Claro. hemos estado en situ. Yo he estado ahí. Yo ¿Cachai? A mí no me también. van Yo a creo que los tres. contar. A mí no me lo van a contar, ¿cachai? Yo he visto la brutalidad policial. Fui atacado, fui apuntado a la cabeza por un militar por estar ayudando a una persona que hirió a un carabinero de manera totalmente irracional. O sea, una señora que iba saliendo de su trabajo probablemente porque iba como con un bolsito, así, nada que ver, Con iba pasando tacos, por el centro. prácticamente. Llega el carabinero y la golpea con la luma en la cabeza. Un golpe, seco. Y la señora cae del suelo y yo me acuerdo que ese día todavía andaba porque esto fue en la noche. Fue de noche cuando ya se había declarado esta emergencia acá en Temuco, me parece. Cuando salió como el mandamás acá de los militares decir que él tenía la potestad de declarar cuando es metida Que eso solo es- puede ser los presidentes. Anticonstitucional. Anticonstitucional. O sea, De hecho, como que sí. por un lado toman el tema constitucional. Oye, vagamos por todos los temas, pero Ujú. toman el tema constitucional, por ejemplo, para decir, en su momento, cuando se modificó la
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, ¿cierto? Ujú. En el 2006 creo que fue eso, Sí, Revolución se cambió Pingüina. de LOCE a LG, ALG, Ley General de de educación. Desde ahí en adelante hemos visto una seguidilla, no sé, el tema del aborto en 3 causales, el tema de las 40 horas. Todo lo que se quieren excusar que pueda generar un cambio positivo o un cambio que pueda traer un bien a la población en general, Ujú. lo acusan de anticonstitucional. Pero en estos casos, como ahora que no podía ser potestad de un poder militar Ujú. restringir ciertas actividades públicas, ¿cierto? Se pasan, se bypassean, para decirlo Sí. de una forma muy, muy, muy decente. Me costó encontrar un término. Se bypassean la Constitución. Entonces, la Constitución nos amarra en las cosas que nos puedan dar beneficios a... Esto va a sonar un poco... Pero al pueblo, ¿cierto? Sí. Que en las cosas que nos pueden dar beneficio al ciudadano común, pero cuando son cosas que les pueden dar beneficios a ellos, la Constitución es un papel Claro. Sí. ahí escrito en algún lado y que no Es que pesa. volvemos al tema del actuar con que, o sea, ellos actúan con una impunidad tal que son capaces de manejar la Constitución a su propio beneficio. Es decir, espero equivocarme, pero ojalá que hoy día, como estamos acá grabando medio encerrados, no sé qué está no sé qué está pasando en el Sí, exterior, la nos verdad. desconectamos un poco. Estamos bastante desconectados de lo que está sucediendo ahora en tiempo real. Espero que no se declare un estado de emergencia acá en Temuco nuevamente. Se supone que no. Sería una mala jugada desde un punto de vista Yo no comunicacional creo que lo y haga. político. Espero que no, pero a raíz de las tensiones que están ocurriendo, no sería tampoco extraño que sucediera. Ahora, si hablamos de un tema ya un poquito más técnico y constitucional, quien es el único que puede declarar es el presidente mediante un mandato explícito. Es decir, que tenemos 3 estados. El estado de emergencia contempla 3 estados. Estado de excepción, el estado de emergencia y el estado de sitio. El estado de emergencia lo que te dice es que lo único que se te prohíbe es la reunión y el libre tránsito. Es decir, Ujú. cuando ¿Qué hay fue? toque de queda, Que fue utilizado, por ejemplo, por ejemplo, Para el post-terremoto. Claro, post-terremoto. ¿Cachai? Que, claro, en ese momento a Michelle Bachelet se le cuestionó mucho por qué no declaró estado de emergencia post-terremoto, ¿cachai? O sea, es una herramienta constitucional que, como lo decíamos, como es como la ciencia, no es intrínsecamente buena o mala, sino es cómo se utiliza. claro, Dependiendo del contexto. en el que se Dependiendo del utiliza, contexto claro. y cómo se utiliza. Por ejemplo, las detenciones que han habido, todos hemos visto videos por Instagram, algunos más veraces que otros, pero todos hemos visto videos donde han pasado, ponte tú, detenciones, y se supone que el estado de emergencia no incluye dentro de las, digamos, de las cualidades que tiene el ejército realizar detenciones. bueno, y ahí ¿Cachai? O sea, ahí estamos podemos- claros que podemos O sea, no, a ti no te no han pueden respetado nada, ningún no te pueden protocolo. detener por infringir el estado de o sea, de emergencia, ¿cachai? Sí. Es decir, el estado de sitio simplemente te prohíbe, o sea, te prohíbe el libre tránsito y tú puedes ser detenido. Claro. pero bueno, Y si hay queremos hablar de- hay ciertas condiciones. Por ejemplo, el estado de sitio no se puede declarar porque sí. El estado de sitio simplemente se puede declarar cuando nosotros estamos en amenaza de una invasión extranjera. Es decir, si entráramos en guerra con algún país, ahí solo se puede decretar estado de sitio, no por amenazas internas. Lo mismo cuando se llamó ahora el Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad solo se puede llamar a reunión si hay amenazas externas, es decir, extranjeras, no amenazas internas. por eso siento que el otro día salió Piñera diciendo que había recibido información de amenazas extranjeras y que entregó los Claro. datos a fiscalías y Después cuando sale uno el revisa, fiscal diciendo que no ha eso recibido era ningún absolutamente dato. falso. entonces, Fake news. bueno, Desde pero, el presidente, sí, ¿sabes? no entiendo. hay un punto que a mí me llama la atención y que considero bien bonito y que todos yo creo que hemos dado en esta conversación y en nuestras casas y en distintos lugares muy buenos argumentos. Y siento que esto también ha ayudado a que todos tomemos un poco de información y que nos sintamos partícipes de esto, porque es lo que veníamos hablando, ¿cierto? Que hay una élite política que definitivamente no nos pesca, salvo 6 meses antes de las elecciones, cuando empiezan con toda sus artimañas comunicacionales. Claro, ¿cierto? Entonces, yo siento que esto nos ha permitido también ir tomando un sentido de
de pertenencia y, por ejemplo, asumo que para las próximas elecciones debería haber una muy buena masa de votantes. Claro. Sí. Porque recordemos que, por ejemplo, Piñera salió con menos del 40% de los votos totales. O sea, él sacó un porcentaje... 6% de la población total. Algo así. Algo así. 2.1 millones de chilenos. O sea, poco, entonces, muy poco. Muy poco. Es muy poco representativo y probablemente, si uno hace una proyección, igual hay más gente que apoya a Piñera de los que fueron a votar, pero te apuesto que hay muchos más que no. Entonces, o sea, es que, pero ¿por qué nos quedamos en la casa? ¿Por qué? sí, ¿Por qué? ¿En qué momento hubo tal chileno desconexión de decir que no es que mi voto no vale? El chileno dejó de creer en la institucionalidad, dejó de creer en la democracia, ¿cachai? Y ahora, si vamos a hablar un poquitito de democracia, las últimas cifras arrojaron un 78% de rechazo hacia el gobierno de Piñera. O sea, si estamos en una democracia, lo más democrático es que Piñera renuncie. Claro, tan solo un 9% lo aprueba, Lo aún lo respaldo. respalda, solo Pero un que 9%. si nos vamos... ¿será la solución? Y Es que- aquí voy a conectar un poco con la pregunta que teníamos planteada y que es ¿qué creen? ¿Cómo han sido las medidas tomadas por el gobierno? ¿Cachai? Pero en el fondo parto diciendo, ¿será la solución que renuncie Piñera? ¿Será ese la vía? Hay una crisis de representatividad, pero en este momento tampoco a mí se me ocurre quién pudiera ser Sí, un eso líder. No ¿cachai? hay un ¿Qué líder podría decir? político claro, de ningún sector. De ninguno. O sea, De yo ningún creo que sector. nadie O sea, si- en este si momento vamos- representa a una gran porción de la población. Ujú. Entonces, tal vez, y no, insisto, yo creo que se nota que no estamos haciendo una defensa a Piñera, en mi Sí. caso personal. Pero también me cuestiono un poco, ¿será la única salida? Yo creo que sí, podría dar pies para algunas cosas, pero también habría que hacerlo con mucho ojo, con mucho... Es que Porque depende. si no, van a salir oportunistas, Sí, es van que a salir personas que quieran... Depende los Y caminos vamos a tener otra que se crisis de tomen. representatividad. Ese es el punto, siento yo. Es que depende el camino que escojamos para hacer, por ejemplo, destituir a Piñera mediante, no sé, no un golpe de Estado, porque un golpe de Estado ha estado muy manoseado con el tema de Evo Morales, porque un golpe de Estado entiéndase como una toma del poder de manera Arbitraria. forzada de un grupo, pero acá no es un grupo de poder, es todo el pueblo que está pidiendo la renuncia Sí. del presidente. ¿Cachai? Si queremos hablar de real democracia, la democracia es el líder que escoge el pueblo, y el pueblo le está diciendo a Piñera que ya no lo quiere tener en el poder. Así que lo más sensato sería que, a mi punto de ver, que el gobierno pase a manos del Parlamento, no sé cómo será la figura, me parece que... Pero tiene que pasar aparte del Parlamento, a manos del Parlamento, lo que pasó ahora en... y llamar a nuevas elecciones. Sí. O no Llamar sé. a nuevas elecciones. Mm. Porque las decisiones que hemos estado viendo del gobierno, tanto de una manera comunicacional como de las medidas que se han tomado, son tardías y torpes. Claro, es habla como de, la única de forma- una desconexión total Sí. con lo que Es está como pasando. después de una Sí. semana de manifestaciones, así como, Sí. ya, vamos a bajar los 30 pesos. No, viejo, esto no eran 30 pesos. Sí. Estos no eran solo 30 pesos. Claro. Así. Si tú pensabas que era solo por estos pesitos de estas chauchas del metro, estás completamente equivocado. Claro, después a la siguiente semana hace un cambio de gabinete que ¿Cachai? Un no, cambio- no implica nada. Porque, no claro, sirve porque- nada. Que en el fondo fue cambiar Que en el fondo- o sea, fue prácticamente jugar a la sillita musical. Sí, El enroque, como porque le llaman. estamos claros que el ministro del Deporte no tenía pito que tocar acá. No, Mm. O sea, en no- absoluto. Pero se mantiene la ministra de Educación y de Salud, O sea, que son sí. dos de las demandas fundamentales. Y cuando uno revisa, tengo aquí una estadística que dice cuáles son los temas que más le preocupan a la gente, Ujú, y dentro de las primeras asoma siempre Salud las y pensiones, educación. ¿cierto? ujú. Veo aquí simplificación de los procesos para adoptar niños, que tiene que ver con lo del Sename, Mm. ¿cierto? Que es una Lo- propuesta muy inconclusa de Piñera. pero es que Piñera todo- desde todo su ha primer sido- gobierno viene diciendo que va a reformular el Sename, ¿cachai? Que lo va a hacer, y cada vez pasó en su primer gobierno, en el segundo, y ahora de nuevo el año pasado la cuenta pública, que no, que iba a transformar, que iba a dividir el Claro. Sename en dos O servicios. el mensaje de los niños primero, que fue el primer mensaje. El primer a- mensaje. O sea, Sí. viejo, se están atacando a matar a niñas del Liceo 7 en Santiago. O sea, Sí. estamos claros que las prioridades del gobierno no son No, y los niños del Sename siguen muriendo. Los niños siguen siguen muriendo. muriendo. Siguen muriendo. Hay violaciones por parte de los Sí. cuidadores, hay asesinatos, y hay un mal Es manejo. un o sea, infierno. claro, es el que Sename. no se Bueno. les da las herramientas, ¿cachai? Al pueblo en general, no,
es que es una cosa que me ha pasado que no, que esta no es la forma, hashtag esta no es la forma. Sí. Viejo, ¿cómo crees Chaleco que... amarillo. Chaleco ¿Cuál es amarillo. la forma entonces? Sí, es que ¿cómo espera la clase gobernante o la élite política o los chalecos amarillos que el gobierno, o sea, que el pueblo se comporte de manera educada si por más de 30 años no estuvieron negando la educación? ¿Cachai? Lógico. ¿Cómo yo le digo a un compadre que vivió en una población toda su vida que la única forma que tiene él de manifestarse para bien y para mal es rompiendo cosas, es manifestarse con violencia, decir, no, viejo, conversemos? No, ¿cachai? O sea, si bien uno puede compartir o no este tipo de cosas, también tiene que aprender a entenderlo. Yo creo que ahí está el gran defecto de los últimos gobiernos, es la poca empatía que se tiene con la gente. Es que ahí es va, muy poca empatía. no pueden entender porque ellos no viven esta realidad. Ese es el Entonces tema. ellos es como, he escuchado a mucha gente que dice, por ejemplo, la salud, la educación va a mejorar cuando nuestros políticos, la gente que hace las leyes, ocupe ese sistema de salud, ocupe ese sistema de educación. Ahí Ejemplo, recién va a mejorar. Los ministros pertenecen como a 3-4 colegios, Nido de Águila, Colegio Alemán. Es Por más, ejemplo, las hay solo universidades uno, siempre se repiten. Sí. Son gente que estudió la en PUC, Chile o la la PUC. Chile, ¿cachai? Es Ahí decir, sacado. ¿dónde viene, cómo el, no sé, cómo el ministro de Educación va a poder ser capaz, o la ministra en este caso, de hacer una buena representación de su cartera si ella no está inserta en el sistema público? ¿Cómo el Y más aún, doctor Mañalich, ni siquiera ministro, es claro, educadora. ni siquiera? Ese es el otro tema. ¿Cachai? Sí. Y no, es que más Bueno, allá sí. muchas veces de la Sí. formación, Muchas porque veces hay pasa. una teoría que dice que tú mientras más alejado estés de un área vas a poder tomar mejores decisiones, ¿cachai? Pero más allá de eso, ella Sí, pero si no yo viene... No, claro. Tengo Pero que operar. Sí, yo creo que Probablemente no voy a tomar la... necesita ser- No, tengo que hacer pero me una refiero, operación. sí, pues, es que obviamente la operación en este caso, para ahondar, creo que no se entendió un poquito el punto, no sé, pues en un hospital, claro, el ingeniero no puede ser bueno operando, un ingeniero comercial, pero sí va a ser bueno administrando. Bueno, A eso me dirigiendo. refiero. Sí. ¿Cachai? Administrando Sí, cómo de se hecho, mueve el pasa hospital. mucho. A eso me refería. Pero más allá de eso, ¿cómo tú puedes saber qué es lo que necesita la gente si tú no estás con la gente? O sea, si ¿cómo el ministro Mañalich va a poder saber cuáles son no sé, por las carencias del sistema público si él no se atiende al sistema público? Exacto. Si él tiene acciones en la clínica de Las Condes. Sí. ¿Cachai? ¿Cómo él va a poder tener empatía con los profesionales del colegio médico si él fue expulsado del colegio médico por faltas graves de la ética? ¿Cachai? Terrible. Es decir, ¿cómo se está escogiendo a estas personas? ¿Cómo lo están haciendo? Entonces, Al final no hay meritocracia en No, esos cargos, que sino es amiguismo. eso es lo otro. Po. Tú escucháis esta cuestión del gobierno, que este último gobierno lamentablemente la ha tenido tan marcada para el lamentar de la gente, que te dicen que no, que si tú trabajáis, que si tú te esforzáis, vaya a llegar arriba. Y es mentira. Es mentira. Hay una estadística que nos dice que una persona para escalar del estrato social más bajo al más alto va a tardar 600 años. Sí. Es decir, si tú partes trabajando en Chile, tú vas a poder llegar al 1% más de mayor ingreso, que estamos hablando de un ingreso por sobre 9 millones de pesos, que tampoco es tanto. Vas a tener que pasar 6 generaciones. Una persona tarda 120 años en escalar un escalón social. O sea, una persona de extrema pobreza tarda 120 años en pasar de extrema pobreza a no pobreza, ¿cachai? Pero ojo que, por ejemplo, eso está un poco en el modelo, y no lo dudo, pero, por ejemplo, uno ve que la UFRO, la Católica y algunas de las otras universidades, muchas veces yo lo escuché y son un ascensor social. Sí. Pero Sí. ¿sabes qué? Porque estamos pasando de cabros que yo creo que, no sé si en todos sus casos, pero mi mamá no estudió en la universidad, ni No, en mi No, caso mi papá, tampoco. ¿cachai? Mi mamá tiene un Entonces, técnico, ¿no? Entonces, mi vieja igual. Entonces, somos primera generación en la universidad y eso ya te da un plus. Y seguramente vamos a Pero- tener Pero un poco ¿sabes más. qué? Pero- Pero, Aún ¿a qué así- costo? Aún así, Bueno, ni sí. siquiera nosotros, por ser de universidades de región, nunca nos van a poner en un cargo alto comparado con alguien que salga de la PUC. Ah, no, ¿Cachai? lógico. Incluso en lógico. esas cosas hay Que- discriminación. Pero- De hecho, yo estaba conversando este tema en el verano con la jefa de laboratorio en el cual trabajaba en la UFRO, y ella nos decía que su hermano, que son de recursos, bueno, ella ostenta un cargo harto en la UFRO, por sin meritocracia, sí, ella partió de abajo. Pero nos contaba, bueno, que su hermano también, buena carrera, tiene las lucas ahora, y él, claro, el hermano de tanto como ella, como su hermano, venían como de colegios municipales y cuestiones, y cuando tuvo hijos, su hermano lo puso a los hijos en colegios privados, particulares de buenas lucas.
Entonces ella le preguntaba que por qué, si la educación de repente es casi la misma en un colegio de 250 lucas mensuales que uno de repente de 100 lucas mensuales, ¿cachai? Y él decía que no estaba pagando por la educación en sí, sino que estaba pagando por los contactos. Sí, es ¿Cachai? terrible. Porque Claro. tú estás Es pagando terrible. en la educación, por ejemplo, los que van al Nido de Águilas no pagan tanto porque la calidad de educación sea tan superior, por ejemplo, a la Instituto Nacional, que es un colegio un poco más cercano, pero estáis pagando los contactos porque Pero la tú eres estampa compañero. que es con la que Es que, sale. claro, es que tú estás pagando que tu hijo sea amigo del hijo del gerente de Enel, del otro compadre. que Del tiene- subsecretario de ¿cachai? algo, del ministro de no sé Entonces, qué. claro, y todos se manejan. Pues, bueno, sin ir más lejos, que el ministro del Interior sea primo del presidente. O sea, viejo, sí, está bien, pero no había otro más capaz. ¿Cachai? Eh, eso queda, Sí. queda a criterio de cada presidente de todas formas, pero genera, eso mismo sigue generando estas mismas, estos cuestionamientos que nos estamos haciendo todos, y que al final fueron los que llevaron a que todo esto reviente un poco, ¿cierto? Mm. Igual, yo quiero mencionar dale. algo, no sé. Yo he escuchado mucho que respecto a lo del renuncia a Piñera, gente que dice que, o políticos, que dicen que llevar a Piñera a la renuncia sería antidemocrático, matar la democracia, etcétera. Pero yo no creo que sea así realmente, porque si tú llamas a nuevas elecciones y todo se hace dentro del marco de la institucionalidad, Ujú. no se debería Que afectar claro, la democracia. Pero Es que de hecho es un acto de democracia, porque nosotros como Sí, ciudadanos exacto, tenemos eso. tres métodos de control de nuestro gobierno, que es mediante la vigilancia de sistemas estatales, públicos, y también mediante el sufragio. Nosotros podemos Ujú. elegir nuestras autoridades, y mediante la protesta nosotros podemos decir si estamos a favor o en contra. Es Claro. decir, si Piñera, como decía anteriormente, fue elegido por como dice él, una inmensa mayoría, que no me consta, que nadie le consta, una inmensa mayoría, bueno, si hay una mayoría aún más inmensa que está pidiendo tu renuncia, el acto más democrático es decir, ya, por mucho que él esté haciéndolo bien o mal, por mucho que, Ujú. que él crea que lo está haciendo bien y que es lo mejor para el pueblo, el quedarse en el poder cuando el pueblo le está pidiendo lo contrario es un acto que atenta contra la democracia. Sí. No tiene otra Oye, forma de explicarse. Es curioso Un porque plebiscito mismos sería lo más Es que, claro, es que hay denominan- herramientas, Sí, hay herramientas. que permiten. los mismos Sí. que denominan antidemocrático hacerlo aquí en Chile son los que alzaban la bandera por Venezuela. Mm. Entonces, hacerlo en Venezuela sí era democrático, Claro. pero hacerlo en Es que- Chile Hacerlo en Chile no. no. Oye, démosle un poco de cierre Ujú. a esta parte para terminar con la última. Entonces, ¿cómo cerramos esta sección? Piñera culiao. No sé. Básicamente. Yo creo que Piñera de verdad incluso se podría sacar por facultades mentales. Porque, no, de verdad, él dijo Me que encanta. estuvo en una marcha. Sí, Que estuvo en una marcha. Él estuvo en la marcha más grande de Chile. Claro. Sí. ¿Ya? Y gritaba Piñera culiao. Eso ya es algo. No estamos en vivo, fuera- ¿cierto? También dijo Esto no lo voy a sacar, que le había sí, llegado, sorry. que le había llegado información Sí. de que habían sido De impulsados inteligencia. por Sí, es que mira, agentes extranjeros. como y eso habíamos- tampoco es real. Entonces, sí. está como. Como habíamos hablado en nuestro podcast apócrifo, que no lo pudimos lanzar por el estallido social, nosotros tenemos un presidente que tiende a mentir, Tiende a mentir. tiende a la mentira. Piñera tiende a la mentira. Su gobierno. Y al manejo Pero- comunicacional. Pero todos los políticos. Sí, no. Pero es más quiero descarado. ser- Ojo, sí. es que mucho ese más es- descarado. De hecho, esto pasó... ¿Por qué no explotó? Esto es un análisis que escuchaba en otro podcast. Que por qué esto no estalló con la izquierda. Porque básicamente la izquierda lo que hacía era que cagás habían. Cuando un ministro Sí. se pegaba una caga, lo cortaban. ¿Cachai? Pero la derecha tiene ese cara de rajismo que lo bueno es, si tú le decís, viejo, la vida está cara, y te dicen, no, compra flores que está más barata. Sí. Entonces es como que te decía, es como la impunidad con la que se manejan ellos. ¿Cachai? Porque esa un manejo sensación- empresarial. Es que claro, es Exacto. un manejo empresarial. ¿Cachai? Es una sensación de que no les va a pasar nada porque puta, están seguros que no les va a pasar nada. Y como decía nuestra querida primera dama, deben estar asustadísimos en estos momentos. O sea, yo me imagino a Piñera en su casa un atado de nervios. Con los tics Mira, más brígidos de la vida. pero es que yo no sé qué tanto, porque al final yo siento que ¿qué están haciendo con todo este tema? A ver, si hubiera una preocupación real respecto de esto, ¿cierto? El acuerdo al que llamaba ayer era primero por la Por la paz. paz, por la justicia y la igualdad, ¿cierto?
No recuerdo los 3 términos. Pero en el fondo, lo que están haciendo es que siguen militarizando el tema y siguen... ¿Por qué? Porque en el fondo, si se sigue dando espacio a la conversación respecto de los temas reales que fueron los que llevaron a esto, se les complica la cosa. En cambio, si lo hacen respecto de más militares o no en la calle, el actuar de Carabineros, para Piñera, las declaraciones del general ayer que decía no vamos a dar de baja a nadie, ¿cierto? El general director de Carabineros. Torriaga. Yo creo que fueron un bálsamo para él. Porque al final lo saca a él del foco y tira a quemar a otros, ¿cachai? Y claro, la moneda tiene que salir a defender a posiciones y todo eso, a dar aclaraciones, pero en el fondo lo que ellos están haciendo es dilatar esto. Claro, es cansar a la Es gente, cansar. cansar el Y es- movimiento. Y Es es un lo que manejo- hacen con y sus ensuciarlo, empresas. y Es un manejo antisindical. Es, absolutamente. Es que por eso este tema ha sido tan difícil disolverlo, porque como no hay una cabeza clara a la cual cortar, básicamente el carabinero en estos momentos tiene el permiso de salir a matar a las calles. Sí. Carabinero está saliendo a matar. Las está escopetas que disparando a los ojos. Carabinero está utilizando, vamos a entrar un poquitito a lo que es el armamento que utilizan. El gas que utilizan no es gas de partida, es un polvo. El polvo está prohibido desde la Segunda Guerra Mundial para uso militar. Es decir, Eso me llamó mucho la atención. y- Que se prohibió para uso militar, pero no sí para uso... antidisturbios. Para uso, sí. pero tiene un uso muy detallado. El protocolo tiene que decir de que Carabineros, antes de lanzar cualquier armamento de armas químicas, porque son armas químicas, ya saquémosle un poquitito de lo que es gas lacrimógeno, no, son armas químicas. Sí. Antes del uso de armas químicas, Carabineros debe dar aviso por altoparlante, cosa que pueda disuadir a la gente. Ahora, si la gente está atentando contra la propia seguridad, deben dar 3 avisos por altoparlante de que mujeres, niños, discapacitados y adultos mayores abandonan el lugar, y si es que no se produce un abandono de ese grupo de personas, ellos no pueden utilizar armas químicas. Ahora, el uso de las granadas lacrimógenas es a ras de suelo, no es a la multitud, no es a la cara, no es al pecho. ¿Cachai? Lo mismo que la escopeta antidisturbios. La escopeta antidisturbios es básicamente una escopeta calibre 12, es decir, que cada uno de sus cartuchos utiliza 12 perdigones recubiertos de goma, pero es un núcleo de plomo. Es decir, a menos de 50 metros, por protocolo carabinero, le consta al carabinero que está apuntando y disparando que tiene la intención de matarte. Porque esa escopeta a menos de 50 metros es mortal. Si un carabinero llega a dispararle a una persona a menos de esa distancia, que no quepa la menor duda que ese funcionario está disparando a matar, con la intención de asesinar a alguien. Y eso es un crimen de Estado y de la humanidad, O por lo menos a causar un daño grave. por lo menos. Y saltándose todos los Sí. protocolos. Y yo creo que ahí tienen que asumirse responsabilidades Abusando de políticas. su poder. Yo siento, Abusando. bueno, no hay dudas de las faltas al protocolo que Sí. está cometiendo Carabineros. Graves. Gravísimas y que han tenido consecuencias incluso de dejar, bueno, muertos en un principio y ahora personas ciegas, Ujú. definitivamente. Pero me preocupa que ¿cómo va a ser esto posterior a este tema social? ¿Cómo vamos a relacionarnos, Sí. por ejemplo, con Carabineros cuando pase esto? O sea, lo que decía yo de que están tirando un poco al choque a Carabineros Ujú. tiene que ver con que se quieren salvar ellos, la clase política, ¿cierto? Ujú. Tiene que ver con que Carabineros ha sido muy poco estratégico, ha sido muy poco consciente, son unos desclasados, Es como que se ha dicho muchas veces. Carabineros no está preparado, no tienen las herramientas ni intelectuales No. ni protocolares para realizar este tipo de acciones. Por lo tanto, como te decía, Están- hay responsabilidades políticas. O sea, si el presidente, Sí. como el ministro del Interior, como el ministro de Justicia y el director general de Carabineros, Ujú. ellos deben estar muy conscientes con todo lo que ha pasado de que Carabineros está sobrepasado. Está sobrepasado porque no tienen las herramientas. Eso Porque no no son es un preparados, no es un son problema tan, preparados. claro, no es Pero un problema espérate, tan individual de ellos. A mí, si bien no fomento la violencia, pero me gustaría haber visto esto hace 2 meses atrás contra narcos. Po. Claro. Este nivel Y de de, hecho, de presencia policial, ¿de dónde salieron tantos policías de repente? Porque cuando a mí me pasó hace un par de años que le robaron el celular a una amiga, la acompañé en el centro a un carabinero de calle, ¿cierto? Estos que andan en pareja en la calle, y me dice, no, nosotros no podemos hacer nada, tienen que ir a la comisaría y no sé, loco, pero si ustedes están en la calle, ¿cómo no van a poder hacer nada? ¿Cachai? Entonces, pero no sé, ¿en qué momento? Bueno,
siento que nunca han sido como... a ver, llaman al orden, pero nunca fueron tan hábiles, ni siquiera en sus labores específicas. Y ahora, después de esto, no sé, por lo menos el repudio generalizado de la población lo tienen. Incluso el odio. Sí, el odio. Yo creo que el odio va a ser enorme. Algo que pasó un poco colado fue todos estos documentos que libró nuevamente Ciber Chile, donde la inteligencia de Carabineros se está utilizando para vigilar a dirigentes sociales. Sindicales. ¿Qué te está diciendo eso? Las herramientas de inteligencia del Estado se pueden invocar mediante una amenaza grave del orden público. ¿Cachai? Es decir, para el gobierno, para la clase política, claro, quienes son el enemigo del Estado son los dirigentes sociales. Hoy en día. Claro. Porque no salió ni un perfil de un narco. No, ningún narco. No salió ni un perfil de un pedófilo. Terrorista, no. El enemigo actual para el Estado son los dirigentes sociales, quienes están abogando por una mejor calidad de vida para la ciudadanía. Ese es el enemigo del Estado. Y es terrible porque al final le pasa a la gente que el pueblo, la gente, la ciudadanía es la que financia esta investigación en el fondo. Claro. Entonces, los fondos uno esperaría que los investiguen, fondos reservados de Carabineros son millonarios. Y tengan claro que posterior a este podcast también nosotros vamos a estar dentro del grupo de los investigados. Quiero unirme a este llamado que hicieron del Instituto Nacional de Derechos Humanos. De manera personal, declaro, mediante este podcast, que no tengo ninguna intención de suicidarme con 15 puñaladas en la espalda. Claro. Yo tampoco. Claro. O como los que aparecían lamentablemente en los incendios de los supermercados. Oye, quemados pero con balazo. A propósito de eso, a mí me pasa que no sé, siento que la sociedad estamos tan insensibles que a muchas personas les conmueve más el tema de saqueo, de supermercado y no se habla de las violaciones a los derechos humanos. Hay gente que ha sido violada, hay gente que se ha encontrado quemada, pero con perdigones o contusiones. ¿Por qué no sale en la tele? Entonces, claro. Porque yo creo que esa insensibilidad un poco, ¿cómo lo podríamos denominar? Pasa un poco con la gente mayor. Claro. Y resulta que a la gente mayor solamente le han mostrado los saqueos. Sí, se maneja por ¿cierto? los medios. Porque tenemos una barrera comunicacional, y eso lo he conversado no solo aquí, en muchos lados. Nosotros tenemos Instagram, Twitter, WhatsApp, lo que sea, ¿cierto? Mucho acceso a redes sociales, Facebook. Pero la gente mayor no. Y la gente mayor tiene una carga emotiva respecto de esto por el tema de la herencia de la dictadura, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, tiene miedo a manifestarse y además le está llegando la información solamente por los canales oficiales, que son los que están entregando la información televisión, que solo les conviene, ¿cierto? Entonces, siento que, y esto también es un llamado a la gente que nos pueda estar escuchando, a que intentemos romper esa barrera comunicacional entregando nosotros la información. A mí me pasó que me encontré con una persona, me puse a conversar cerca de media hora con ella y pasó prácticamente de decirme oye, qué mal lo que está pasando a cuando hay una nueva marcha. ¿Cachai? Porque pasa que la gente se va enterando y va sabiendo y así como me parece terrible que sean indolentes con las personas que han fallecido ahora, me parece terrible que sean indolentes con los abuelitos que se suicidan. Sí, porque no quieren ser una carga, porque están aportando 80,000 pesos después de toda una vida de trabajo, aportan 80,000 pesos a la economía familiar, ¿cierto? Y tienen que gastar 120,000 pesos en remedios. Me parece terrible que no haya una sensibilidad respecto de los niños del Sename que mueren por abusos de todo tipo, desde sexuales hasta abusos psicológicos, maltrato físico. Me parece terrible que no haya una sensibilización respecto de los pacientes en los hospitales, los oncológicos o con enfermedades muy extrañas, ¿cierto? Que tienen que financiarse mediante bingos y colectas, rifas y lo que sea, para poder realizarse una operación o un tratamiento. Me parece terrible que haya... que nadie se preocupe de esos niños que, lo podemos ver aquí en Imperial seguramente y en otros lados, dentro de nuestra región en especial, que tienen que caminar 1 hora y media para poder llegar a un colegio, ¿cierto? Donde la principal ganada de que ese niño vaya al colegio es que tiene solamente la alimentación asegurada, ¿cachai? Probablemente su mayor foco no sea estudiar, sino que sea poder tener la alimentación. Entonces, esa indolencia, que a pesar de que nos está pegando a todos, también ha sido parte de por qué esto estalla, porque todas las personas nos vemos afectadas y esa indolencia, esa falta de empatía
que fue parte de este sistema neoliberal, ¿cierto? Mm. No nos hizo tanto daño y hoy día nos hizo estar donde estamos, pero no podemos seguir así y siento que esto está yendo en ese sentido, pero necesitamos seguir construyendo un poco esta casa común, este lugar común donde todos queremos estar y tenemos que seguir construyendo cómo queremos estar. Entonces, esa indolencia es la que nos ha llevado un poco a mi humilde parecer. Es que Nos quedan solo un par de minutos y creo que deberíamos darle el cierre diciendo qué esperamos. ¿Qué esperamos? ¿Qué oportunidad ¿Cierto? ofrece esta movilización? ¿Sí? ¿Les parece? Ujú. Ya, vale. No la tengo aquí. ¿Cómo dice? ¿Qué oportunidades ofrece esta movilización? Perfecto. Entonces, viendo todo este contexto, analizando un poco, muy a la rápida, ¿cierto? Porque lamentablemente esto se ha hecho extenso, pero nos parece muy corto el tiempo aquí, se nos ha pasado Podríamos hablar mucho. volando. Claramente. Podríamos pasar una vida hablando de esto y me parece excelente. Pero yo creo que tenemos que dar un poquito de espacio, ya no solo a analizar lo que hemos venido viviendo, ¿cierto? Sino que a decir qué esperamos de que resulte de esto, ¿cierto? ¿Qué creen que puede traer esta movilización? Este estallido social, este Chile despertó. ¿Cómo crees que va a ser el Chile después de esto? Mira, yo creo que al principio va a costar un poco. Va a costar por lo mismo, porque hay mucho odio ahora, en este momento. Pero en realidad yo creo que esta movilización nos ofrece una oportunidad muy, muy, pero muy grande para hacer las cosas bien, para que el país vaya bien encaminado en las vías de desarrollo, ojalá, pero desarrollo real. De equidad. De equidad. Sí. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy grande y a mi parecer yo siento que esto iba a pasar en algún minuto. Tarde o temprano esto iba a pasar porque no estamos yendo por un buen camino en realidad. Entonces, no sé, yo creo que el cambio de constitución es fundamental. Es muy fundamental para poder generar todos los cambios a todas las leyes, digamos, AFP, el tema del agua. Entonces yo espero eso, yo espero que al final de esto haya un cambio real y que se manifieste en un documento, en la Constitución. Sí. Y en todas las otras leyes que están claro, asociadas. Es que hay muchas leyes que no se pueden cambiar porque son, como tú decías, inconstitucionales. Entonces por eso es tan fundamental que eso pase. Entonces, un mínimo comentario. Es que me parece que se está intentando decir que la Constitución no es lo fundamental. Lo he escuchado de muchos lados, ¿cierto? Sí. Decir, oye, Yo también cambiaron el he discurso, ya no es no más AFP, ya no es no Y más, no es eso. ¿cachai? Pero en el fondo la Constitución tiene que ser lo primero porque es lo que amarra a todo el resto de las cosas. Y es más, yo creo que todos entendemos que el tema de la Constitución es un periodo, son 3 años, 2 años. sí. Todos sabemos que esto no va a cambiar No, esto de la noche a la mañana. No va a cambiar rápido ni se Claro. renuncia Piñera ni se golpe de Estado. O sea, se vienen tiempos difíciles. Exacto. ¿Cachai? Y esta es como una revuelta social, es como un despertar social, pero va a traer consecuencias quizás en el corto plazo no muy positivas, pero lo más importante que yo creo que el chileno es capaz de bancársela. Sí. El chileno se la va a bancar y tenemos que bancarla, porque hago el llamado a quienes están escuchando, ojalá al pueblo joven, que es como nuestro target en realidad, que nosotros somos los llamados a levantar el país. Nosotros somos quienes tenemos que llevar el peso de todos estos chicos que están ahí en el frente, logrando visibilizar nuestras protestas, nuestras intenciones, lo que queremos nosotros. O sea, somos los llamados a dar un paso adelante. Yo creo que este es el momento de que todos demos un paso adelante, porque Chile no lo construye la clase política, Chile lo construimos todos. ¿Cachai? Sí. Y si se lograron unir los del Colo con los de la U y los de la Católica, viejo. Sí. Viejo. Y de Deportes Temuco, por ¿Cachai? favor. Y Deportes Temuco. Entonces, yo creo que hay cosas que ya están comenzando a cambiar. O sea, ¿tú crees que después de estar todos juntos saltando, protestándose en la Plaza de la Dignidad, después en el estadio se van a matar? Yo creo que no. Yo creo que ya hay un cambio social. O sea, ya la gente está viendo al de al lado como el compañero.
¿cachai? No como el otro nomás. Chile está perdiendo esa individualidad que tenía, que se hablaba mucho, que Chile era un país muy individualista, a ser un país más colectivo, porque entre todos podemos crecer juntos, ¿cachai? Entre todos podemos levantar este país. Me cuelgo de eso también para dar mi impresión, ¿cierto? Que es que todos tenemos responsabilidad en esto. Y yo creo que nos estábamos haciendo un poco los locos. Sí. Porque cuando alguien podía comprarse el vehículo y tener la casa, sentía que era como las expectativas máximas a las que uno podía llegar, ¿cierto? Y te quedabas ahí, pues, y te parecía que tu puesto es bastante cómodo y bueno, ya veremos qué pasa en el futuro, pero esto nos abrió una nueva visión de cómo tratar, no sé, yo creo que muchos se conocieron con sus vecinos o con sus compañeros de trabajo o se vieron en otros contextos. Se han abierto espacios de conversación. La conversación ahora se da. Sí. La conversación política se da. Estamos yendo menos a los malls, ¿cierto? Nos Sí. dimos cuenta que los negocios de barrio existen y que son importantes. Nos dimos cuenta que organizarnos es fundamental. Si aquí nosotros somos 7.000 millones de personas en el mundo y si cada una tira para un lado, no vamos a avanzar. Y en Chile somos cerca de 17 millones, 18. Y todos juntos hemos logrado poner este tema, poner esta demanda social sobre la mesa, ¿cierto? Y espero que esta demanda pueda ser bien entendida por la clase política y que se levanten los representantes que sean necesarios y que realmente representen lo que estamos sintiendo y que a pesar de que no tengamos un par de jumbos, totus, líder, no sé, a pesar de que se haya quemado alguna gobernación regional, a pesar de que no sé, creo que se quemó una iglesia, a pesar de aquello que sí puede afectar en lo práctico y cotidiano, podamos salir de ese paso, ¿cierto? Podamos enfrentar esa realidad, pero también con la esperanza, con la fe y espero en este momento con la certeza de que lo que nos espera mañana son tiempos complicados, pero un poco mejor llevados, un poco donde las cosas que en realidad nos están afectando van a ir cambiando. Y tal vez no sea de aquí a una semana. Estos cambios de repente son estructurales. Hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar leyes, hay que cambiar mecanismos, hay que hacer muchas cosas. Nadie se esperaría que esto se solucione en 1 o 2 semanas, por 1 o 2 reuniones, por un par de anuncios presidenciales, No. Pero tenemos que llegar a un entendimiento, tenemos que llegar a un lugar donde la población se sienta entendida y sienta que sus necesidades están siendo comprendidas y atendidas. Esa era la palabra que estaba buscando, ¿cierto? Sí. Atendidas, y no se trata, como algunos han intentado decir, que queremos todo gratis, No. ¿cierto? No. Pero de seguro no queremos todo privado. Sí. Yo creo que lo que quiere el chileno son las oportunidades. Es que te Sí. den la oportunidad de tú, mediante tu esfuerzo, mediante tu trabajo, salir adelante. Y eso es lo que Chile carece. Chile carece de oportunidades. Y por eso yo creo que el llamado que hago a quienes nos están escuchando es a encontrar su rol. Quizás no todos tenemos el rol de andar ahí en el frente, quizás no todos tenemos las habilidades para hacer asistencia médica, pero todos tenemos un papel súper importante que podemos cumplir. Ya sea acá detrás del micrófono o al otro lado mientras nos escuchan, todos tenemos un rol. Y el llamado Esto a que estamos haciendo igual es fundamental. a que encuentren ese rol y pónganse la capa, chiquillos, porque esto lo sacamos adelante todos y esto lo vamos a sacar adelante. Sí. Esto lo vamos a sacar adelante. Es la única certeza que tengo. Sí, igual un mensaje. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Para los universitarios, la gente que se está educando, como tú decías, que igual somos las personas que nos estamos educando, somos el futuro de Chile. ¿Ya? Entonces,
es necesario que nosotros también eduquemos en nuestras casas, a nuestros familiares, en donde nos encontremos en nuestro entorno, poder cooperar con algo. Porque ya que el Estado invierte en nosotros, nuestras familias en realidad son las que invierten en nosotros, la ciudadanía, tenemos que también dar algo. Entonces, ahí para que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo y lo importante que somos, sobre todo los universitarios. Nosotros aún podemos reclamar. La gente que está trabajando, por lo general, no puede, no se puede manifestar. Porque incluso las empresas lo limitan. Nosotros somos un ente bastante importante. Sí. Muchachos, se nos acabó el tiempo. Y qué lata. Mira, yo me voy con la última reflexión de que al capucha, al universitario, al trabajador, al independiente, al abuelito, al niño, todos tomemos acción, reflexionemos sobre esto y nos hagamos presentes en esta lucha que es de todos. Nos hagamos parte. Muchachos. Excepto los chalecos amarillos, esos que se quedan en la casa. Yo creo que igual es casa. Hay que escuchar todas las posiciones en este caso. Pero bueno, vamos a recordar en esta jornada que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emitimos y no representan necesariamente a la agrupación o a quienes nos están respaldando en esta ocasión. Así que quiero darles las gracias. Creo que ha sido una conversación productiva, ha sido muy interesante, intensa, pero también da cuenta de que todos podemos hacer esto, ¿cierto? Y así como dice el nombre de nuestro podcast, que todo tiene su ciencia, todos tenemos parte en esto y podemos dar nuestra opinión de forma tranquila cuando es necesario y más activa cuando también se dan los espacios. Muchachos, agradecido, ha sido una bonita jornada y dejamos a la gente invitada para la siguiente emisión y también a que sigan nuestras redes sociales que en este momento es el Instagram. En Instagram a.científica Ojos del Sur. Ahí vamos a estar subiendo, pero tenemos igual un par de infografías con respecto a todo lo que está sucediendo, bastante educativas, así que pueden ir, subirlas, compartirlas, ojalá. Por favor, síganos en Instagram. Y también, la municipalidad también nos da difusión de nuestras actividades. Municipalidad Ilustre y Municipalidad de Nueva Imperial. Vaya el agradecimiento, ¿cierto? Al equipo técnico que nos ha estado acompañando en esta jornada. Muy, muy agradecido. Y nos estamos despidiendo hasta una próxima emisión de nuestro podcast Todo tiene su ciencia, en esta ocasión que se denominó Chile despertó. Y ojalá no nos quedemos dormidos. Que no se duerma. Tiempos difíciles requieren voluntades fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias.